Ahí está, bueno, segundo intento, ahora sí, vamos chicos. Bien, ahora sí, Shirley. Bueno, como les iba comentando, vamos a presentar un caso clínico de un paciente masculino de 54 años de edad, como factores de riesgo cardiovascular, edad, género, un paciente hipertenso, diabético, no insulino requiriente, tabaquista y sedentario. Como antecedentes cardiovasculares, el señor ya refería que tenía enfermedad de Chagas, era un paciente EPOC y solo venía medicado con salbutamol y budesonide. Voy a presentar el caso desde eh, contando desde el momento de su internación, que esto fue el 13 de septiembre del 22 al 2 de octubre del 22. El paciente consulta por disnea progresiva de clase funcional 3 a 4 de un mes de evolución que se había exacerbado la última semana, había progresado hasta ortopnea y además algo llamativo, que había también acudido por dolor en hipocondrio derecho. Se lo ingresó en la unidad coronaria por un cuadro de insuficiencia cardíaca de novo, de FEI severa, de etiología probable miocardiopatía chagásica hasta este momento. ¿En tratamiento? No, eso no? fue en ese momento, porque él solamente venía medicado por el EPOC. Perfecto. Bueno, en cuanto a los laboratorios de ingreso de ese momento, tenía un hematocrito de 49, hemoglobina de 15,9, blancos de 10.700, plaquetas de 178.000. Bueno, por ahí para resumir, lo único llamativo en este momento, las transaminasas algo elevadas, con ATGO de 154, TGP de 49, la bilirrubina total normal, ProBNP de 1971, pese a estar el paciente sintomático, era dentro de los rangos esperables que nos daba para insuficiencia cardíaca muy probable, y las troponinas menor a 40 y una gamma GT por estas transaminasas elevadas de 522. Posteriormente se complementó sus exámenes de laboratorio, tenía una hemoglobina glicosilada de 6,6 y una TSH de 0,84, también como para ir descartando otras etiologías de insuficiencia cardíaca. Bueno, este es un resumen del electrocardiograma, pero que mejor se los voy a mostrar en la siguiente imagen. ¿Pero BNP normal hasta 100? No, hay cortes según las edades, okay. donde el corte máximo es de 1800, donde dice muy probable. Ok, perfecto. Entonces, por eso lo mencionaba. Bueno, en cuanto al electrocardiograma, es un electrocardiograma de ritmo sinusal con A75 por minuto, un eje de hemibloqueo anterior izquierdo, tenía signos de agrandamiento auricular izquierdo por esta P negativa mayor a 1 milivol. También tenía signos de inactivación inferior por mala progresión de R en la cara inferior, como les voy mostrando. También algo muy llamativo en este electrocardiograma de ingreso son este punto J muy elevado, que por ahí a su ingreso se podrían haber interpretado como supra, pero que en realidad no lo era, sino que él venía más bien por la disnea y un dolor en hipocondrio derecho. Este punto J elevado, septal, ¿no? septal, B1, B2, pero también se nota que tiene una secuela anterior, porque no tiene Q de B1 hasta B4. Bueno, y además signos de sobrecarga de cavidades por este IMPRES-CT de 1, por acá ABL, B5, B6, esos son signos de sobrecarga de cavidades izquierdas, junto con el eje y con el agrandamiento auricular izquierdo, nos confirma o nos da la sospecha de que este paciente ya tenía signos de sobrecarga de cavidades izquierdas. Bueno, a todo esto, a su ingreso le habían pedido las troponinas por esta imagen y eran negativas. Bien. Bueno, el ecocardiograma que se le realizó durante esa internación, una raíz de aorta de 38, aurícula izquierda de 42, el diámetro diastólico ya llama la atención porque está aumentado y la FEI 35%. Entonces, el ventrículo izquierdo dilatado, la fracción de eyección ya dijimos que estaba con un deterioro severo y tenía una hipoquinesia global. Acá nos informaban también una IM moderada que podría haber sido funcional por la dilatación de las cavidades izquierdas y las cavidades derechas estaban conservadas.
Ah, bien, porque él era EPOC, ¿no? EPOC, sí. O sea, no tenía lesión por lo menos de corazón derecho. Derecho no. Bien. Bueno, durante su internación con este electrocardiograma, esta insuficiencia cardíaca de nuevo, como parte igual de buscar la etiología de la insuficiencia cardíaca, más allá de que era paciente chagásico, se le solicitó una cinecoronariografía, que en su momento, el año 22, se lo programó para el Hospital Carrillo, donde nos informan que tenía arterias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas, pero con un detalle importante, que lo vamos a ver en esta imagen, que en la descendente... Unos días. A ver, a ver, A ver, vamos a elegir a alguien de acá. ¿No? Bueno, O de... acá tenemos... O como para comparar esta, voy a girar primero, esta es la arteria coronaria derecha. Claro. Es muy importante, de gran trayecto, y que incluso Dominante, ¿no? sí, dominante, y que también tiene hacia circulación colateral heterocoronariana a descendente anterior, le da ramas a la descendente anterior, que es muy importante esta circulación. Igual no parece tener lesiones. No, por eso lo que nos informaba el cateterismo era sin lesiones angiográficamente significativas. Y a nivel de la descendente anterior, sí, se superponen un poco las imágenes, pero es la descendente anterior, que llega hasta la punta. Y algo que nos llama la atención, claro, que hay una pérdida del contraste que se va hacia cavidad, fuga, hacia la válvula aórtica, inclusive llega hasta la pared de la aorta. Es importante este flujo porque vemos cómo se dispersa y llega hasta la aorta, inclusive. De acá empieza. Ahí, y se va hacia arriba. Se dispersa todo hacia arriba. Entonces tiene una fístula coronaria de un ramo septal de la arteria descendente anterior, bueno, que filtra hacia la cavidad izquierda. Bueno, entonces ya les mostré esto de la coronaria derecha, y la siguiente, a ver, ¿cómo era? Acá. Y todo su ordenamiento ventricular se interpreta de su antecedente chagásico. Bueno, aquí es donde nos quedaba la duda, ¿no? El diagnóstico de egreso de acá de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. ¿Cómo? Mira. Bueno, el diagnóstico de egreso de este señor fue insuficiencia cardíaca de FEI severa del BI, de etiología miocardiopatía chagásica, en plan de realizar embolización a la arteria coronaria descendente anterior por esta fístula con drenaje a cavidad ventricular. En realidad no era la arteria en sí, sino el ramo septal de la arteria descendente anterior. Ahí, bueno, un error. El tratamiento al alta es, bueno, el de sostén de la insuficiencia cardíaca, la espironolactona, el beta bloqueante, el antihipertensivo, la medicación de la diabetes venía con metformina, se le había dejado con atorvastatina, y venía con los PAF por el EPOC. Algo llamativo de este señor que a las 24 horas... El trance lo trata como insuficiencia cardíaca de izquierda, ¿sí? Sí, que tiene la insuficiencia cardíaca izquierda, que en ese momento nos pareció... no teníamos cómo dimensionar que ese flujo realmente fuera el que estuviese provocando la dilatación de la cavidad. Como en ese momento se interpretó que sería secundario una miocardiopatía chagásica, como que lo más común. Pero bueno, ya vamos a ver, eso lo encontramos como un hallazgo. Ya después vamos a explicar la presentación o no de las fístulas, su frecuencia y eso, como para tratar de entenderlo mejor. Y en ese momento también teníamos el problema de que nosotros no podíamos definir el tratamiento definitivo con este paciente porque no contamos con el servicio de hemodinamia a nuestro alcance, digamos, había que programarlo. De hecho, se fue en plan de hacerse la embolización. Pero bueno, con el tiempo, ahí les voy contando también que con el tiempo el paciente no estuvo adherente a los controles, entonces como que perdió un seguimiento ahí. Bueno, les contaba también que este señor, ¿por qué no fui todo para allá, para el otro lado? Acá. Bueno, este señor a las 24 horas se vuelve a internar, se fue de alta y a las 24 horas se vuelve a internar, pero en este caso clínica médica, él ingresa por un dolor abdominal y deterioro del sensorio. Entonces, con el diagnóstico de ingreso a ese momento de pancreatitis liptiásica, ya teníamos antecedentes, ¿se acuerdan que venía con dolor de hipocondrio, que ahí no se veía? Claro, las enzimas hepáticas estaban elevadas y nosotros pensábamos en ese momento que podría haber sido por la insuficiencia cardíaca, pero bueno, se ve que venía asociado a algo más. Podría haber sido en ese momento y nosotros priorizamos.
en ese momento como que habíamos priorizado la insuficiencia cardíaca y no habíamos Claro, hecho no tenía una otros ecografía temas. abdominal No, de la primera la internación. ecografía abdominal fue de este ingreso del 3 de octubre, donde Claro. lo más positivo tenía una estenosis hepática leve, vesícula biliar ocupada por material litiásico. Como también él había ingresado con este deterioro del sensorio que refería el familiar, Sí. se le había pantomografiado. Sí. En la tomografía de abdomen mostraba solamente la vesícula biliar con material denso a correlacionar, nos refería. En la tomografía de cerebro se le realizó el 3 de octubre y el 5 de octubre, teniendo en el 5 de octubre se había evidenciado hipodensidad córtico-subcortical occipital izquierda, que también era relacionar con el cuadro clínico del paciente. Se lo había interpretado. Infartitos antiguos, ¿no? Que se había evidenciado solo en la del 5 de octubre y no en la de A3, como que llamaba también la atención eso. Bueno, al alta de esta internación se le había agregado aspirina, la atorvastatina se redujo en la dosis y bueno, se había externado todavía con ese plan de operarse esta vesícula y continuar con el plan de embolización de la arteria, de la fístula. Como les había contado, este señor hizo seguimientos irregulares, había consultado en 2 oportunidades en Derqui para realizarse el riesgo quirúrgico, no se lo había realizado porque le solicitábamos un ecocardiograma control para ver cómo estaba esa función, pero él tiene múltiples consultas a la UDI de Alberti por diferentes causas, dolor lumbar, dolor abdominal, entre ellas 3 veces por dolor precordial y derivado en 2 oportunidades a Derqui, y en las cuales se le realiza una de las derivaciones a Derqui. Se le interpreta como un dolor inespecífico, atípico, no era un dolor precordial típico, pero en ambas se le realiza el dosaje de troponinas, como tiene este electrocardiograma alterado de base, entonces como que llama mucho la atención y en cuanto ingresa troponina, infarto y otra vez. La última consulta fue a fines de agosto, donde le volvimos a recaptar al señor. Perdón, de todas formas, en todas las salas periféricas tienen la información, el acceso, ¿no es así? A la historia clínica. ¿O no? Creo que hay una... Estamos trabajando justamente en para eso. usted. Igual de todos modos cuando... Sí, pero bueno, nosotros lo podemos ver acá, ¿eh? Sí, pero no todos. Yo lo puedo ver porque a él, lo que vos viste, yo lo vi que fue muchas veces Alberti. No, yo no sé de dónde va, pero dice, lo vio Granito por dónde. Claro, pero de Alberti saben si la historia clínica nuestra. No sé. Estuve internado en otro lado, muchas veces me lo podés ver. Tenés que tener un permiso. No ves la historia clínica. Claro. No, Yo veo las conclusiones, eso Claro. es eso. no, vos ves lo que hacen en la web. Eso. Claro, o sea, no es. Pero lo otro no. O sea, Alberti no. Sería valioso este paciente para que, no sé, Claro. que está en Alberti vea la... Claro, de que tienen coronarias normales. Sí, pero tiene una fístula y de Bien. todos modos Eso. es para asustarse. Sí, digamos. obvio. Bueno, entonces por Bien. eso este señor del año pasado, de octubre hasta ahora, que ya casi solo un año, tiene múltiples consultas por estas causas y por mucho suerte dolor. muchos por dolor, que en algunos sí son atípicos, que sí los evalúa el cardiólogo de guardia y no coinciden con ser un dolor isquémico. Igual le realizan las troponinas, son negativas, nunca hace infarto, pero sí Angor, digamos, se podría decir que persiste con Angor. Bueno, la última consulta fue en fines de agosto, en la cual nosotros lo volvimos a recaptar a este señor, entonces y nos llamó la atención todas estas consultas que él tiene como para definir realmente qué vamos a hacer con él, si lo vamos a tratar, interpretar que esos síntomas son directamente por la fístula o por la insuficiencia cardíaca y ayudarlo, ¿no? A tener una mejor calidad de vida y analizar qué otro estudio nos puede ayudar nos va a servir como para definir de tratarlo o no. Entonces fue que ahí por eso nos llamó la atención este paciente, lo tomamos como para ver cómo seguir con él y no tenga... Perdón, sumado a esto está haciendo un prequirúrgico porque le tienen que hacer la colecistectomía, entonces, claro, tenemos que evaluar a ver qué cuantía y qué grado de shunt, qué magnitud tiene el shunt, como para ver si hay que embolizarlo previamente. Que vaya a UCO después, ¿no? No sé, porque en realidad te da miedo, ya te da miedo. Ya lo rebotó. no. Vía UCO, claro. A la mayo Claro, porque... la vesícula. Claro, sí.
Por esta razón, Claro, perdón, porque acá no se, la discusión es que no se sabía si robaba mucho Claro. Ahora rectal, ¿no? sí, por esta razón, nosotros quisimos hablar sobre la isquemia miocárdica por síndrome de robo coronario secundario a fístulas coronarias. Claro. Que vamos a hacer una presentación de estudios o casos que hemos buscado Sí. como para Creo que la frecuencia es bastante para baja. ver de tratarlo y el tratamiento definitivo con este paciente o no. Así que te cedo la palabra, Odile. Bien. Bueno, O sea, por ahora sigue vivo nuestro paciente. Sí, vivo, Bueno, vivo y esperando. a pesar de todos los golpes Bueno, pobres que tuvo. Las fístulas arteriovenosas coronarias son anomalías extremadamente infrecuentes. La incidencia es de 0,1 a 0,2%. ¿Y a dónde compraste una? Acá. Y que generalmente son hallazgos de cateterismos que se piden por otras causas, Claro. pero dentro de las anomalías congénitas son las que más frecuentemente producen trastornos hemodinámicos al paciente. Mira. Las causas pueden ser congénitas o traumáticas, que son las más frecuentes, las traumáticas, y en el caso de ser traumáticas, generalmente son o bien por miomectomía septal en los casos de miocardiopatía hipertrófica, por biopsia miocárdica en los pacientes trasplantados, o por una angioplastia, la guía catéter puede ocasionar, puede lesionar y ocasionar la fístula. En el caso de las manifestaciones clínicas dependen fundamentalmente de la cuantía o de la magnitud del shunt, o si son congénitas, del tiempo evolutivo que tienen, o bien con el tiempo pueden producirse dilataciones aneurismáticas y eso hace que aumente el diámetro de la fístula y por supuesto la repercusión hemodinámica varía. En el caso de que son pequeñas, no producen síntomas, no se tratan, el paciente vive toda su vida, son hallazgos y nada. En el caso de que son moderadas o medianas, lo que pueden producir a lo largo del tiempo es ir sobrecargando al ventrículo izquierdo y ocasionar síntomas de insuficiencia cardíaca. Y las más grandes ocasionan de insuficiencia cardíaca o de isquemia, perdón, que son los dos síntomas principales. Y las más grandes ya ocasionan síntomas en la niñez o en adultos jóvenes, que generalmente son subestimadas porque nadie piensa en una cuestión de estas hasta que no terminan en cateterismo. Bueno, las manifestaciones clínicas, como bien lo dije, son o insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, que es más frecuente. ¿Cómo pasó? Esa, no sé si lo vas a contar ahora, ¿esta qué era? ¿Pequeña, mediana? ¿O eso tiene que ver con la cantidad o sea, con el flujo, o tiene que ver con la repercusión hemodinámica? Tiene que ver con la repercusión hemodinámica, pero fundamentalmente el paciente está sintomático. Por eso, lo que hablamos con Jorge es que como para poder evaluar bien antes de una colecistectomía, lo ideal sería hacer un SPECT cardíaco para una prueba funcional, para ver cuánto robo coronario hay en este paciente antes de someterlo a una anestesia general. Igual parecía que la derecha era más dominante. Era más dominante y como que tenía mucho flujo. Porque también este paciente, aparte de chagástrico, corazón común, normal, digo, no tenía ninguna afectación. Exactamente. Igual ahí no tendrías que hacerle, a ver, hacemos el SPECT para ver el robo y demás, pensando en la cirugía de su vesícula. Pero tratarle, ya que se halló, tratársela, embolsársela. Ese es el tratamiento que... El huevo o la gallina. Claro, lo que pasa es que si no tiene... Y después seguimos con la ITC y con el chavo. Claro, no, bueno, lo que pasa es que ahora vos tenés que operarlo de la vesícula. A ver, lo primordial ahora es priorizar eso. Ah, ¿sí? Y si la última internación El 3 de octubre. 2 días después vino por el dolor en el hipocondrio derecho, cuando se internó por ICC, por la disnea, que se fue de alta y volvió al otro día por el dolor en el hipocondrio derecho, y ahí ya se descubrió la litiasis. O sea, que está desde agosto del año pasado con la litiasis. Sí. Y yo por eso le dije, para las qué dos cosas hay que resolver. ¿para qué Exacto. te voy a sacar la versión de ahora? Exacto. Sí, hay que ver cuál es el tratamiento definitivo Del paciente. de Claro, a ver, ¿qué se hace primero? Exacto. Bueno, las complicaciones más frecuentes de estas fístulas son o que se rompa, o una endocarditis infecciosa, o la isquemia miocárdica, que muchas veces deriva en un infarto agudo de miocardio.
Claro. Y bueno, y como dije antes, están relacionadas con la cuantía o la magnitud del shunt. Los síntomas ya los dije. Bueno, y el hallazgo como examen físico, como que es rarísimo, tiene que haber una fístula muy grande y muy severa como para poder ocultar un soplo en el segundo espacio intercostal del lado derecho, que a veces puede irradiar hasta cuello, pero bueno, una cosa Igual las fístulas, más extraña. las fístulas, viste, las congénitas, también es raro porque drena la cavidad izquierda. Y la gran mayoría de las congénitas Drenan a la derecha. a la derecha. Sí, pero Ahí- pueden Yo pensando- drenar o a una cavidad o a las cuatro O a las cavidades cuatro cavidades, o a pero arteria no. pulmonar, vena pulmonar o seno coronario. Son muy frecuentes, pero la mayoría, la frecuencia de eso es a derecha o a las múltiples cavidades o a la parte del seno venoso. Y de izquierdo, lo que tengo entendido yo que son los menores. Así, yo pensando en la causa. Sí, porque pero no está instrumentado. ¿Cómo que no? Si no tuvo, este hombre no tuvo una CCG. Es Claro, la internación, ahí es donde ahí es donde la diagnosticó la- Claro, ya la no tenía. tuvo previamente. Ah, Y es con angioplastia igual, porque es la guía catéter. Pensando en una electrogénica. No, es congénita, sí. ¿Por qué se infecta? Porque se infecta como cualquier válvula, cualquier procedimiento que pueda provocar remoción o movilización de la flora bacteriana, pasa el torrente Impacta. circulatorio y exactamente. Claro. Bueno, el tratamiento cuando se debuta como una isquemia miocárdica es el mismo que cualquier síndrome coronario con betabloqueantes, calcio antagonistas no dihidropiridínicos como el diltiazem, excepto los nitratos. Los nitratos, el mononitrato de isosorbide o el dinitrato de isosorbide producen mucha vasodilatación periférica, entonces aumentan el robo coronario. Mira. Así que en ese caso estarían contraindicados. Y bueno, lo que se hace fundamentalmente a través, lo más frecuente no, lo más efectivo es el cierre percutáneo, que se hacen actualmente con coils, o si en el caso que no se pueda, tratamiento quirúrgico. Claro. Bien. Bueno, este sería un paciente por ahí diabético de poco insuficiente cardíaco que estaría con glicosina con él, ¿no? Una parte de la metformina. Digo yo, desde mi punto de vista clínico. Está perfecto. Está perfecto. Bien, porque hay que ponerlo a punto. Obvio. Y sacarle los cálculos. El tema es que tiene también un riesgo, quirúrgico muy elevado, ¿no? Exactamente. ¿Qué cirujano, sabiendo que tiene una fístula más raro que un perro verde? Juan se le anima. Dieguito vale también. ¿Sí? Por eso terminamos. No, Con una fe- no, con yo una creo el cirujano cardiovascular. No, yo digo que se meta en abdomen con un paciente que tiene una fe de 35%. Bueno, pero el paciente va a estar una acá en fístula Derby con con la robo vía coronaria coronario. extra, con clínica. No, ¿entendés? buenísimo. Yo pregunto, pero bueno, listo. Bueno, sí. Doctor Vali, usted está ahí por Zoom, así que ya sabe. Ya tiene un pacientito. Confiamos en el Vali. Bueno, después como Bueno. para terminar o complementar qué es lo que Excelente. estamos haciendo con este paciente, Sí. como habíamos hablado con él, plantear hacer el SPEC miocárdico con reposo y esfuerzo para evaluar el monto de isquemia miocárdica que tenga el paciente, para ver si realmente justifica que nosotros lo mandemos a embolizar, o en definitiva resulta que todo termina siendo más por la miocardiopatía chagásica y vamos a tener que controlar los síntomas. Pero algo que me va a seguir resonando, bueno, voy a tener que esperar a ese resultado o vamos a esperar el resultado como para definir, porque también me llama mucho la atención que este señor tenga múltiples consultas por dolor de pecho, así que yo creo que sí está siendo sintomático el señor respecto a esta fístula. Pues bueno, más o menos nos va a dar una mejor idea el SPEC que queremos ver a ver realmente cuánto de isquemia miocárdica pueda tener para mandarle a embolizar. O sea, pasos a seguir. El SPEC, eso nos dice si esto es si tiene isquemia, representativo, si tiene isquemia o no. Si es positivo, Embolización. deberíamos embolizarlo primero y si no, podríamos operarlo de la vesícula y el resto quedará. Va a ser tratamiento médico. Posteriormente. Tratamiento médico. Clínica de isquemia lo tiene, porque tiene las múltiples Eso, consultas. Pero o sea, tienen todas troponinas negativas. bueno, Eso es lo no, llamativo. Pero no llega, claro, es un ángulo, ¿no? No, yo digo, un paciente que está ahí con esta patología coronaria no resuelta, meterlo en un quirófano para una vesícula que
Debe ser una cirugía de cuánto, de 1 hora, ponele. También, Si es una colelar. también se ¿no? podría probar asociando. Vos estás con betabloqueante. Podrías probar asociándole un calcio antagonista, un diltiazem. Claro, La asociación de ambos por ahí le Mejora mejora. el síntoma. claro. Si yo le pedí las dos cosas, SPEC y cateterismo, y el que salga primero que salga, Ay, porque vos pelado hasta todo o nada. Cateterismo para que Para embolizar. Claro. yo el que primero salga, ya lo pedí. Porque me parece que está más inestable por la parte cardíaca que por la parte abdominal, ¿no? Sí, aparentemente. Sí. Estaría buenísimo el SPEC primero para que podamos definirnos a nosotros. Académicamente. Académicamente. Claro. Escúchame, pelado, pero si después lo queremos publicar en otro lado, haceme el SPEC primero. Tenemos que conseguir que se haga el SPEC. ¿Y tendrán material para embolizar ya allá en el central? Como para que sea rápido, porque a veces no hay materiales. o sea, tienen que hacerlo ya sabiendo que tienen que tener material ahí. Claro, por ahí no va a salir tan rápido Ya porque no tenemos todos gente tienen que ese va a material. hacer que ya va a un tratamiento. Queremos un SPEC que diga que tiene robo coronario Claro. y después lo embolizamos y después lo presentamos. Y el señor, al paciente lo Muy siguen bien. por cardiología, Sí, por lo consultorios. Ah, lo siguen bien. Lo vio la semana pasada. Claro, bien. Primero el SPEC. Bueno, genial. Excelente, Bueno, chicas. súper interesante, bien seguido, ¿no? Han puesto todo el esfuerzo en este paciente y ahora, bueno, estamos con estas trabas municipales, me parece. Sí, ¿no? y más que nada Que salgan los antes no estudios. teníamos las herramientas, ni Claro. ni hemodinamia, ni quirófano. Y ahora tenemos. Ahora tenemos, ¿cuál es el cirujano? Bien. Y tal vez tenemos. Los que del público, los que quieran hablar y quieren opinar al respecto, están habilitados, ¿eh? Sí. Ahí está Santiago. Mira, Santi, ¿estás por ahí? Se fueron. Conseguirnos el SPEC. Sí, a mí me pareció. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. sí, te escuchamos Mira, me perfectamente. pareció muy, muy interesante el caso, especialmente por la baja incidencia que tiene esta malformación arterial del paciente. Y me gustó mucho también la idea de pensar después por qué sigue con dolor de pecho, ¿no? Sigue estudiando al paciente por las consultas que tuvo y tiene todavía. Sí, o sea, por suerte lo pudimos agarrar ahora, como que llegó a Derqui nuevamente y le vamos a hacer un mayor seguimiento y bueno, como les comentaba, definir el tratamiento y ver lo mejor para Claro. la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida, tanto del dolor que tiene el hipocondrio como que los síntomas de ANGO que persisten. Bien. Perfecto, la verdad que me Sí, encantó. Buenísimo. Santi, creo. Perdón, digo, ¿cómo? No, que me pareció muy interesante el caso, les agradezco un montón, porque la verdad que nunca lo había leído y lo sentía de nombre, pero la primera vez que veo un caso de un paciente, algo tan interesante. Y la realidad que sí. Gracias. Bien. Gracias. Santi, vos querías decir algo, estabas por ahí, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Estoy Buenas. manejando mucho. Les comento una cosa, como muy buena la presentación. El SPEC para un básico, primera cosa, no tiene tanta especificidad. Estaría interesante una resonancia magnética, en el cual estamos esperando que el resonador del central nos den el ok y se haga la inauguración. Va a tener el programa para cardio. Así que ahí eso nos daría más aval. Y ya hemos hecho embolización, tuvimos una fístula pulmonar, así que el equipo de hemodinamia lo puede hacer y están los materiales. Perfecto. Bien. Así que se puede llegar a resolver el paciente. Está bueno para presentar en un trabajo en la SAC, en la FAC, o un poco más, pero resolver el paciente. Tenemos un contacto ahí en el medio. ¿Cómo? Qué bueno que tenemos un contacto ahí en el medio para llevarlo a la SAC. Ah, sí.
Bueno, entonces que le Era hacemos para vos, resonancia. era para vos. No, la realidad Así, es un muy buen así caso. que, Sí, dale, dale, Santi. sí, así que a nivel de tratamiento para el paciente, embolizarle la fístula sería la indicación, ¿sí? Sea o no la que va a haber, hay que recordar también que todos los pacientes que son chagásicos tienen una alta incidencia de dolor precordial, ¿sí? Es la típica que el hemodinamista cuando lo mandamos a hacer un CATE te va a decir es chagásico, va a tener coroneadas normales. Si todos hemos pasado en la residencia, nos hemos comido muchas veces el reto del hemodinamista, porque muchísimos chagásicos hacen dolor precordial con coronarias normales. Pero está bueno para hacerle un arreglo, ¿sí? Para presentarlo con todo el material, pero darle la solución o el tratamiento al paciente para mí habría que hacerle la embolización y bueno, también esto charlarlo con los hemodinamistas, ¿no? Acá faltaría para hacer un farting con los hemodinamistas para que vean bien el CATE, bueno, y ellos determinen en qué momento hacerlo. Y Santi, ¿tenemos donde mandarlo a hacer la resonancia? Por eso estamos esperando la inauguración del resonador de nosotros, del central, que va a tener todo claro. Y va a tener el programa, pedimos que tenga el programa para cardio, porque da para hacer bastante, para hacer reso cardíaca. Así que bueno, estamos en esta semana hubo mucho movimiento y bueno, están esperando a ver cuándo se inaugura y sería un buen caso para poderlo hacer en nuestro Para partido, ¿no? estrenarlo. Sí, ni que hablar. Genial, Genial, espectacular. Sí, y si no, una angiocoronaria o no, no tiene sentido eso. Es como el No, pero cateterismo. no hay que ocurrirlo, ya lo No tiene ocurre el nada. cateterismo. Está bien, ok, ok. Bueno, excelente. Pero la reso sería un gol estándar que estaría bueno tenerlo para poderlo presentar. Es un tema que está muy poca evidencia hay sobre él. Claro. En su momento lo habíamos hablado con Lucas, que es modicamista, y bueno, lo había interesado el caso, y bueno, era el que más lo seguía. Habló con el hemodinamista del Carrillo, bueno, y por eso era que está en plan de embolización, pero bueno, no, Carrillo mucho bolilla no nos dio. Genial. Okay. Bueno, ¿algún comentario más del público? Si no, creo que ya estamos llegando a las 2 de la tarde, una hora de cumplimiento del Ateneo. Sí que fue medio frustro al inicio, pero bueno. Sí, no, bueno, pero problemas de conexión de internet, para variar, tuvimos al principio. Bueno, ¿nadie más? ¿Estamos? Bueno, listo, entonces. Gracias, chicas. Nuevamente un aplauso. Excelente, muy bueno. La realidad, espectacular. Me encantó. Muy bien.